¿Están chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Buenas Jorge. tardes, Lice. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, Lice. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles a los años, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, de seguir revisando la plataforma, las clases grabadas, de igual manera las actividades, documentos, o tal vez estemos atrasados en pensiones, tratar de igualarnos, por favor, ¿no? De igual manera, por favor, chicos, no se olvidará en este caso de estar pendiente en las pensiones para que obviamente no tengamos contratiempos, ¿no? Vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. El siguiente tema que nosotros vamos a revisar es una de las culturas que nos han dejado grandes aportaciones e inclusive detallan la convivencia y la forma de vida que nosotros tenemos en la actualidad, ¿no? Hablando directamente de la civilización del Imperio Romano, ¿no? Como ustedes saben, el Imperio Romano fue uno de los imperios que contaban con grandes extensiones territoriales, además de ello contaban con una fuerte organización política, económica, social, cultural, en la región de igual manera, y mantenía lo que son la creación de parámetros administrativos, ¿no? Particularmente se establece de que todo el crecimiento como sociedad, departamentos, hablando de construcciones arquitectónicas, hablando directamente de normativas, de leyes que todas las sociedades se rigen hasta el día de hoy, parten directamente tanto de la enseñanza de la civilización griega como también las aportaciones del Imperio Romano, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito la imagen que tenemos del lado izquierdo, ¿cómo se llama esta obra de arquitectura? ¿Coliseo Romano? Sí. Coliseo Romano. El Coliseo Romano, ¿no? ¿Qué generalmente realizaban dentro del Coliseo Romano? La lucha de los gladiadores. Eso. Ya, muy bien, gladiadores que generalmente se encontraban con enfrentamientos entre esclavos e inclusive en contra de algunos animales, ¿no? ¿Qué tipo de animales podemos encontrar dentro del Coliseo Romano? Leones. Tigres, leones. Tigres, leones, ¿no? Que particularmente se establecía que era el centro en donde el emperador iba, pues, a visitar, era como juegos recreativos para él, ¿no? Y obviamente, pues, la construcción de templos, de monumentos, acueductos, puentes, que particularmente fue una enseñanza de los romanos, ¿no? Civilización romana. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Estefanía García? Los romanos fueron una civilización desarrollada en torno a la ciudad de Roma que se forjó a través del intercambio entre diferentes culturas como la cultura griega, las mesopotámicas y la egipcia. Dicha cultura comenzó a desarrollarse durante el siglo 8 a.C. y continuó durante la etapa imperial de Roma hasta el siglo 5 después de Cristo. Cuando comenzó a caer el Imperio Romano, la cultura romana fue una de las que más influencia tuvo en el desarrollo de la cultura occidental. Excelente, señorita. Muy bien. Antes de avanzar, la clase está siendo grabada, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, excelente. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, pues los romanos particularmente, ¿no? Tuvieron un crecimiento en el siglo séptimo de ahí hasta el siglo quinto después de Cristo, ¿no? Eventualmente los romanos forjaron lo que es un crecimiento cultural gracias al desarrollo de diferentes culturas, ¿no? En el caso de los griegos, de los mesopotámicos, de los egipcios, y directamente tomaron todos sus avances científicos, políticos, administrativos y particularmente enfocaron en el crecimiento de sus territorios, ¿no? Y además de ello, los romanos fueron una cultura que tuvieron más influencia directamente
en nuestros territorios, ¿no? Miren, por ejemplo, acá detallamos lo que son imágenes de cómo se vestían, en este caso, el ejército de los romanos, sus escudos, sus lanzas, sus herramientas para los enfrentamientos, ¿no? Aquí podemos observar en el centro lo que es la vida de los romanos dentro de sus territorios, y además de ello también podemos encontrar lo que es la imagen de la representación del emperador, ¿no? Aquí tenemos también lo que es el teatro romano. Sí, miren, por ejemplo, acá se sentaba la población y aquí directamente pasaban lo que es la información a cargo, en este caso, de los jefes romanos, ¿no? Ahora, vamos a determinar el origen del Imperio Romano. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Mónica Poveda, por favor? Buenos días, licenciado. Ok, Buenos días. vamos para origen. La civilización romana surgió tras un periodo de cientos de años. En el siglo VIII, Roma era un lugar de paso y sus primeros pobladores venían de los montes albanos y sabinos. Los vecinos etruscos tomaron el poder durante varios años hasta que fueron derrocados por los romanos, quienes se consagraron a conformar la República de Roma. Continuaron expandiendo su poder en la región hasta convertirse finalmente en un imperio. Según cuenta la leyenda, Roma fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo en el año 753 a.C., quienes fueron abandonados por su padre en una cesta en el río Tíber. Pero una loba los rescató. Llegada la adultez, los hermanos estaban por fundar una nueva ciudad, pero fue entonces que se pelearon. Rómulo mató a Remo y se convirtió en el primer rey de la región. La bautizó Roma en honor a su nombre. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Muy bien. Ahora, si hablamos del origen, ¿no? Tuvo, en este caso, en el siglo VIII, y además de ello, surgió después de un periodo de más de 100 años, ¿no? Generalmente, en estos territorios, los montes albanos y sabinos vivían lo que son pequeñas comunidades, pequeños pobladores, y obviamente, pues, no eran un territorio unificado, ¿no? Además de ello, directamente, con el pasar de los años, los romanos se encargaron de conformar en sus mejores épocas la República Romana, ¿no? Y después, con el pasar de los años, extendiendo su territorio, sus políticas administrativas, lograron construir el imperio, ¿no? Además de ello, se establece una leyenda, ¿no? En la cual dice que Roma fue fundada por los hermanos gemelos Rómulo y Remo en el año 753, que ellos fueron abandonados por su padre en una cesta del río Tíber, lo cual una loba los rescató, los amamantó y llegada directamente a la adultez, los hermanos estaban directamente fundando una nueva ciudad. Entonces se pelearon, Rómulo mató a Remo y él se convirtió en el primer rey de la región, ¿no? Y la bautizó Roma en honor a su nombre. Por ejemplo, en la imagen que tenemos justamente en la parte izquierda, detallamos, ¿no? La imagen de la loba y la imagen, en este caso, de sus dos hijos, bueno, en este caso de los gemelos, en este caso, que particularmente fueron amamantados y cuidados por la loba, ¿no? Ahora, el río más importante que podemos destacar aquí fue el río Tíber. De igual manera, aquí tenemos pues la imagen simbólica y representativa del Coliseo romano. Vamos a la siguiente característica. ¿Me ayuda, por favor, la señorita o el señor? ¿Me ayuda, por favor, el señor Alonso Patricio, por favor? Hola, Lice, ¿cómo está? Buenas tardes. Lice, no le voy a poder ayudar por el momento. Me sufrió un pequeño incidente y no estoy con el ojo vendado. Ya, muy bien, excelente. Yo le voy a ayudar. Una serie de Gracias, reyes Lice. de origen sabino, latino y etruscos conformaron las civilizaciones italianas anteriores a los romanos. Siguieron la sucesión para el cargo de rey sin respetar la herencia del linaje, sino que eran elegidos por un senado. Entonces,
Si bien es cierto, las primeras formas de origen y las primeras formas de gobierno estaban directamente dirigidos por estos pueblos, ¿no? Por los sabinos, latinos y los etruscos, que eran civilizaciones anteriores a los romanos, ¿no? Que particularmente estaban constituidas en pequeñas tribus, ¿no? Ahora, podemos establecer que para elegir al representante o al emperador romano, se establecía mediante el Senado. El Senado era un grupo administrativo político que elegía pues al representante, ¿no? Ahora, vamos a avanzar directamente a su ubicación. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita Alegría de Los Ángeles, por favor? Ubicación. Muy buenas tardes, licenciado. Por favor, me ayuda con la página porque a mí me sale retrasado, no pasa de la página origen. ¿Me confirman los demás, por favor? ¿Sí pueden ver la siguiente diapositiva, ubicación? Sí. Sí, licenciado. Listo, muy bien. Entonces ahí tal vez, señorita Alegría, ¿lo puede observar? No, no me sale. Ahí a la ubicación ahorita me salió. ¿Esa Ahí, es? ahí sí, por favor. Ya, gracias, licenciado. Ubicación. La cultura romana se ubicó y desarrolló en lo que ya hoy se conoce como la península itálica. Localizada en el sur de Europa, la península tiene la forma de una bota y se encuentra longitudinalmente surcada por los montes Apeninos. Si bien dicha cultura se desarrolló en la península itálica, tuvo gran influencia debido a la gran expansión del Imperio Romano, dejando su huella cultura en parte de Asia, Europa y África. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, Díez. Ahora, la ubicación no se encuentra directamente en la península itálica, es justamente la que tenemos aquí. Sí, aquí tenemos, por favor, aquí parte la ubicación, el origen del Imperio Romano, ¿no? Y obviamente, pues, con el pasar del tiempo, miren cómo se extendió por la mayoría de los territorios europeos, en el norte del continente africano, miren, ¿sí? Un territorio sumamente grande en sus mejores años, ¿no? Entonces, en este caso podemos determinar que para gobernar estos territorios, pues tenían que tener una buena administración. Ahora, vamos a determinar las diferentes formas de gobierno que tuvieron, pues, los romanos. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Olga Margot, por favor. Ya, licenciado. Forma de gobierno. Los historiadores reconocen 3 etapas en el desarrollo del gobierno romano. La época de la República de Roma fue uno de los periodos más significativos en la historia de la civilización, que logró afianzarla como potencia dominante y más tarde consolidarse como un imperio romano. Las 3 etapas según su tipo de gobierno fueron la monarquía desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo VI a.C. Fue un periodo de gran influencia etrusca, del cual surgió el nuevo Estado romano y un sistema político que dio paso a la República. Durante este periodo ejercieron el poder los reyes romanos y los etruscos. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, dentro de las formas de gobierno se establecen 3 etapas fundamentales, ¿no? La monarquía es una de ellas que, en este caso, fue una etapa en donde estaba gobernada directamente por los etruscos, ¿no? Además de ello, establecieron lo que son sistemas políticos y ejercieron el poder mediante los reyes romanos y los etruscos en general. Miren, por ejemplo, acá en las imágenes que tenemos en la partecita de abajo, ¿sí? Se establece cómo era el Senado romano y obviamente al centro colocaban pues al emperador, ¿no? Obviamente reuniones, en este caso cuando se tomaban decisiones importantes, cuando necesitaban elegir a otro emperador, generalmente lo hacían de esta manera, ¿no? Y miren, por ejemplo acá detalla directamente la presencia del emperador
y pues sus funcionarios. Es decir, los utilizaban para todas las actividades, ¿no? Dentro de otra forma de gobierno que tuvieron los romanos era la república. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Paulo Mendoza, por favor? Formas de gobierno. La república desde el siglo V hasta siglo X antes de Cristo Hasta el siglo comenzó, I después de Cristo. sí, comenzó la expansión acompañada de un periodo de grandes luchas y conquista, como las guerras púnicas que tuvieron lugar en Roma y en Cartago entre 264 a.C. y 146 a.C. Roma triunfó en la última batalla y se convirtió en la primera potencia del Mediterráneo, bajo el liderazgo de Julio César, a quien muchos llamaban dictador. Con la muerte de Julio César se inició una pelea para tomar el mando de Roma entre Marco Antonio y Octavio, sobrino de Julio César, quien triunfó y dio comienzo al Imperio Romano. Excelente, muy bien. Ahora, la república que empezó en este caso en el siglo VI hasta el siglo I después de Cristo, ¿no? Aquí directamente es catalogada esta época en donde se dieron luchas, enfrentamientos, conquistas, en donde también establecieron enfrentamientos, las guerras púnicas entre Roma y Cartago, ¿no? Roma triunfó en la última batalla y se convirtió pues en una potencia dentro del Mediterráneo, ¿no? Bajo directamente el control de Julio César. Sí, que en algunos casos también era conocido con el nombre de dictador. ¿Qué es un dictador? Será una persona autoritaria. Que dicta sus propias Ya, leyes. muy bien, autoritaria, excelente. ¿Qué más? El que se autoproclama y quiere el poder para él solo, maneja todos los poderes del Muy Estado. bien, excelente. Que saca beneficios y el poder lo obtiene él solo. Muy bien. Si bien es cierto, Julio César mantenía el control de todos los territorios, los parámetros administrativos, y además de ello era un estratega muy inteligente, ¿no? Y eso, en sus mejores años, logró expandir el Imperio Romano. Sin embargo, a la muerte, en este caso de Julio César, se dio un enfrentamiento entre Marco Antonio y Octavio, el sobrino de Julio César, por ostentar el cargo de emperador, ¿no? Obviamente existía la corrupción, existían lo que son luchas por el poder y finalmente pues logró ganar Octavio, ¿no? Y con él, en este caso, empezó el imperio como tal de Roma, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes de cómo fueron los enfrentamientos, en este caso en la época republicana, y además de ello también podemos determinar los conflictos entre Marco Antonio y Octavio, ¿no? Ahora, finalmente, la última forma de gobierno que tuvo el Imperio Romano fue el imperio. ¿Me ayuda, por favor, el señor Óscar Andrés, por favor? Muy bien. Imperio desde el siglo I después de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. Fue el periodo caracterizado por un gobierno autócrata. El poder recaía en una sola persona, cuyas decisiones no estaban sujetas a leyes ni mecanismos que lo regulen. Augusto fue el primer emperador de Roma que gobernó y se autoproclamó cada año de su mandato. Logró establecer cierta paz interna, pero padeció constantes enfrentamientos fronterizos. Sin embargo, logró expandir el imperio hacia las regiones vecinas. Tras su muerte en el 14 después de Cristo, el Senado le otorgó el reconocimiento de divinidad, apoteosis, y fue sucedido por Tiberio, su hijastro. Excelente, muy bien. La última forma de gobierno, el imperio, en este caso estuvo entre los siglos I después de Cristo hasta el siglo V después de Cristo, ¿no?
Aquí el gobierno pasó a ser autócrata, es decir, que el poder solamente recaía en una sola persona, en el emperador, y solamente él podía tomar decisiones, ¿no? Y ya no estaban sujetos a senados, a departamentos administrativos que regulen la participación de las leyes, sino más bien todo estaba en control del emperador, ¿no? Si bien es cierto, Augusto para aquella época se consideró pues el mismo el emperador, el primer emperador romano, y además de ello cada año se proclamaba, sí, es decir, todo directamente funcionaba en todas sus actividades, los departamentos administrativos ya no funcionaban y solamente él estaba encargado directamente de controlar tanto los aspectos económicos como la política y la organización en base a estos territorios, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer que una de las ventajas que tuvo el gobierno de Augusto generalmente estableció lo que es la paz interna e externa, también tuvo constantes enfrentamientos fronterizos y también logró expandir su territorio dentro de los siglos XIV después de Cristo, ¿no? Tras su muerte, aquí directamente podemos establecer de que se le dio el título apoteosis que se le conoce, un reconocimiento que generalmente se le encaminaba o se le mencionaba que tenía un cargo divino, ¿sí? Y a su muerte prácticamente Tiberio, su hijastro, ostentó el poder, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí en la partecita de abajo logramos observar, ¿no? Como el emperador siempre estaba a cargo de todas las actividades en esta etapa, y el ejército obviamente estaba en manos del emperador, a sus normativas, a las leyes, a los comunicados, y además de ello también en la imagen central tenemos la posesión directamente de Tiberio, su hijastro, ¿no? Ahora, si en la imagen, en este caso que tenemos del lado derecho, también podemos observar, ¿no? La autoproclamación que hacía Augusto, en este caso cada año, para establecer su mandato, ¿no? Ahora, vamos a establecer las características importantes del Imperio Romano. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Jessica Priscila, por favor? Jessica Priscila, no estamos. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Jennifer? Buenos días, Vicen. Por favor. Las características principales de la cultura romana son las siguientes. 1. Dominaban la flota marítima de la región y tenían un gran poder militar. 2. En la antigua Roma eran politeístas. Años más tarde adoptaron la religión cristiana. Se desarrolló durante 3 periodos diferentes: monarquía, república e imperio. Es una de las civilizaciones más importantes y determinantes de la historia mundial. Su sociedad se encontraba dividida entre patricios, plebeyos y esclavos. Su economía se basaba en la agricultura, ganadería y comercio. Eran esclavistas. ¿Sí? Muy bien, excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. Ahora, si hablamos de las características importantes, ¿no? Tenían pues un gran poder militar. Generalmente la base de su extensión territorial era gracias a que tenían pues un ejército sumamente avanzado, poseían herramientas sumamente grandes y además de ello, en este caso, contaban con una cantidad de soldados bastante amplias, ¿no? Entonces, cuando existían los enfrentamientos, ellos directamente buscaban las mejores estrategias y derrotaban, anexaban los territorios y en este caso tenían lo que son soldados fronterizos, ¿no? De igual manera podemos establecer que dentro de los inicios del Imperio Romano mantenían una religión politeísta, es decir, adoraban a diferentes dioses, ¿no? Con el pasar del tiempo estableció el parámetro o el aparecimiento de Jesús y obviamente pues apareció, fortaleció, por decirlo así, esa cosmovisión religiosa y el cristianismo se consolidó como la religión oficial, ¿no? Pero eso obviamente con una serie de enfrentamientos o una serie de persecuciones, en este caso que tuvieron los cristianos a raíz de la muerte de Jesús, y en donde directamente esta religión también fue la base fundamental del Imperio Bizantino, ¿no? Se desarrolló en 3 periodos diferentes: la monarquía, la república, el imperio.
también podemos establecer que es una de las civilizaciones más importantes y determinantes de la historia universal. Su sociedad se encontraba dividida en patricios, plebeyos y esclavos. Patricios, que generalmente era la nobleza, la élite que tenían los romanos, los plebeyos, en este caso, que eran campesinos, artesanos, y los esclavos, que generalmente eran prisioneros de guerra, ¿no? Su economía se basaba en la agricultura, la ganadería, el comercio, y utilizaban a los esclavos, en este caso, para todas las actividades, ¿no? Vamos a determinar su economía. ¿Me ayuda, por favor, el señor José Humberto, por favor? ¿Estamos ahí? Sí, Lisan, buenas tardes. Buenas tardes, por favor. Las actividades económicas romanas contaban con extensos recursos humanos y la riqueza de sus provincias. La economía de la cultura romana se fundamentaba en la agricultura y el comercio, el cual estaba basado en la cría de ganados y de cultivo en las tierras. El romano era dueño de haciendas grandes que explotaban los esclavos y efectuaban las exportaciones de sus hortalizas, frutas y verduras frescas. Moneda en la economía romana. Excelente, muy bien. Bueno, dentro de la economía nosotros podemos hablar, ¿no? Que la agricultura era la base fundamental del Imperio Romano, ¿no? Pero además de ello, el comercio también tuvo un crecimiento sumamente grande gracias a que ellos tenían el control de todo el Mediterráneo, ¿no? De igual manera, hacían trabajar en las haciendas a los esclavos y pues comercializaban hortalizas, frutas, verduras, y lo que es más importante también es que los romanos fueron los primeros en comercializar los productos, en este caso con monedas, ¿sí? Por ejemplo, miren acá, del lado izquierdo tenemos monedas, ¿sí? Del Imperio Romano, y obviamente pues no todas son circulares, ¿no? Pero destacan directamente el rostro de los emperadores y obviamente tenían diferentes tipos de monedas para las transacciones, ¿no? Ahora, vamos a determinar cuáles eran las monedas. Por ejemplo, el aureo era moneda de oro, el denario moneda de plata, el sestercio moneda de bronce, el dupondio moneda de bronce y el as la moneda de cobre, ¿sí? Aquí también podemos ver que en el comercio también se llevaba a cabo con ovejas, bueyes, y de igual manera utilizaron las monedas de cobre, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, justamente en la imagen que tenemos abajo, tenemos las monedas de oro, las de plata y las de bronce. ¿Sí? Justamente utilizando para todas las actividades del comercio, ¿no? Y obviamente pues tenemos la organización social, patricios, plebeyos y los esclavos. Miren, de esta manera se vestían los patricios, de esta manera estaban los soldados, los esclavos, y de esta manera también se vestían los plebeyos en general, ¿sí? Y la organización política prácticamente se basaba en 3 asambleas diferentes. La curial, conformada por los patricios, que se encargaba de tomar decisiones importantes. La centurial, que estaba conformada por patricios y plebeyos, que designaban a los cónsules. Y la tribal, que estaban directamente conformadas por plebeyos, ¿no? Y que obviamente estaban, en este caso, para elegir o juntar, en este caso, a los tribunos o representantes directamente dentro del Imperio Romano, ¿no? Ahora, vamos a determinar las características fundamentales de su organización. El emperador era la cabeza de la institución monárquica, jefe y dictador de la política romana. Senado, conformado con personas mayores que tomaban decisiones financieras, religiosas, de política exterior y además se encargaban el control de los magistrados y la designación de los jefes militares. Cónsul, director o presidente que dirigía el Estado y el ejército, y los magistrados que eran funcionarios del cónsul que duraban aproximadamente hasta 5 años en el poder, ¿sí? Si bien es cierto, hasta el día de hoy, ¿sí? Podemos determinar, ¿no? Que en nuestra sociedad se basan directamente en base a las políticas administrativas
que en su momento pues llegaron a tener los romanos, ¿no? Hablando directamente de asambleas, hablando en este caso de departamentos administrativos para tomar lo que son y crear y legislar, sí, lo que son impuestos, normativas, y sobre todo también detallamos lo que son las actividades del comercio, ¿no? Inicialmente dentro del Imperio Romano lo hacían mediante el trueque, mediante intercambio de productos, ¿no? Pero con el pasar de los años y obviamente mejorando su economía, crearon lo que son las monedas, ¿sí? Con la finalidad, en este caso, de facilitar lo que son las transacciones comerciales, ¿no? Y obviamente, miren, ¿sí? Todo estaba directamente legislado, tanto por el Senado, ¿sí? Por los patricios, como también por el emperador, ¿sí? Y a su vez, cuando el emperador directamente fallecía, mediante el Senado elegían directamente al siguiente emperador, ¿no? La mayoría de los representantes estaban directamente en base a dinastías, ¿sí? En base a dinastías, en base a familiares, y obviamente pues elegían a los representantes, ¿no? Las bases fundamentales generalmente las tenemos en nuestra sociedad y que pues las palpamos, ¿no? Como el Estado, asambleas, tribunales, tenemos lo que son departamentos para crear lo que son reformas económicas, culturales y sobre todo lo que son parámetros para fortalecer el comercio, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No. Excelente, muy bien. Entonces, chicos, por favor, nos conectamos a la 1:50, ¿sí? Para avanzar en la siguiente hora, ¿sí? Bien, nos quedamos hasta ahí. Aprovechemos para tomar un juguito, almorzar si podemos, y nos encontramos a la 1:50, por favor. Gracias, Licenciado.